al capítulo 14, ¿cuántos años tenía Amasías cuando empezó a reinar? 25 años. Correcto, siguiente pregunta. ¿Qué dice el capítulo 12? Hizo Joás con las ofrendas que habían dedicado Josafat y Joram y Ocosías. Las envió al rey de Siria. Incorrecto. Las envió para un presente para que él no atacara la ciudad y él se fue de Siria. Incorrecto. Siguiente pregunta. Pongan manos en la mesa. ¿Cuántos años reinó Joacás, hijo de Jehú? 23 años. Incorrecto. 30 años. Incorrecto. Siguiente pregunta. En el capítulo 25, ¿qué mes era cuando el rey Nabucodonosor vino con su ejército contra Jerusalén? Tiempo. Siguiente pregunta. De acuerdo al capítulo 1, ¿quién se cayó por la ventana? Ocosías. Incompleto. ¿Y en qué parte de la casa estaba esa ventana? De la sala de una casa de Samaria. Incompleto. Siguiente pregunta. De acuerdo al capítulo 2, ¿de dónde venía Elías cuando Jehová quiso alzarlo al cielo y quién le acompañaba? De Gilgal. De Jericó, de Gilgal. Incorrecto. El mismo equipo no puede contestar dos veces seguidas. Estaba en la orilla del Jordán. Incorrecto. Siguiente pregunta. ¿Qué tres tropas envió Jehová contra Joacim? Tiempo. Siguiente pregunta. De acuerdo al capítulo 4, ¿qué cosa tenía la viuda en su casa? Una tinaja de aceite. Correcto. Siguiente pregunta. ¿Sobre quién reinó Joram y en qué ciudad comenzó a reinar? Samaria. Tiempo. Siguiente pregunta. ¿En qué lugar fueron quemados todos los utensilios de Baal y a dónde fueron llevadas las cenizas? En el valle del Cedrón. Fueron llevadas a Samaria en el valle del Cedrón. Incorrecto. Siguiente pregunta. ¿Cuántos años tenía Josías cuando envió a Azalía a la casa de Jehová? 18 años. Correcto. Siguiente pregunta. De acuerdo al capítulo 5, Naamán era un hombre de mucho valor, pero ¿qué enfermedad tenía? Tenía lepra. Correcto. Siguiente pregunta. De acuerdo al capítulo 6, ¿qué hizo Eliseo flotar del agua? Nacha. Sí, correcto. Siguiente pregunta. ¿Cuál es el nombre de la madre de Manasés? Epsiba. Correcto. Siguiente pregunta. De acuerdo al capítulo 20, ¿cuántos años añadió Jehová a la vida de 15 años. Correcto. Siguiente pregunta. ¿Cómo se llama el mayordomo en el capítulo 19? Eliaquim. Correcto. Siguiente pregunta. ¿Quién reinó en lugar de Ben-Hadad según el capítulo? Asael. Correcto. Siguiente pregunta. Según el capítulo 7, ¿cuántos eran los leprosos que entraron al campamento? 4. Incompleto. Que entraron al campamento de los sirios y a qué hora lo hicieron. Eran 4 y entraron a la hora de la noche. Incorrecto. Siguiente pregunta. De acuerdo al capítulo 18, nombra 3 cosas que hizo Ezequías para hacer lo correcto ante los ojos de Jehová. Guardó sus mandamientos y sus ordenanzas, guardó los preceptos que él hizo y tuvo su confianza y su esperanza en Jehová. Incorrecto. Siguiente pregunta. De acuerdo al capítulo 17, ¿junto a qué río se encuentra Abor? Alá, junto al río Gozán. Correcto. Siguiente pregunta. Según menciona el capítulo 9, ¿quién fue ungido con aceite para ser rey de Israel?
Jehú, Correcto. Siguiente pregunta. ¿Cuántos hijos tenía Acab en Samaria? 70 hijos. Correcto. Siguiente pregunta. Según el capítulo 16, ¿quién edificó el altar por orden de Acaz? El sacerdote Usías. Incorrecto. El sacerdote Urias. Correcto. Siguiente pregunta. De acuerdo al capítulo 15, ¿en qué ciudad fue sepultado Azarías? En Samaria. Incorrecto. Siguiente pregunta. De acuerdo al capítulo 17, ¿de qué material eran las estatuas que los hijos de Israel? Eran de acera. Correcto. Siguiente pregunta. De acuerdo al capítulo 14, ¿quién era la madre de Amasías? Joadán de Jerusalén. Correcto. Tiempo. Marcador oficial. Camino a Cristo 17. Central 8. Camino a Cristo ha pasado a la final contra la iglesia de Baldwin Park. Central, gracias por su participación y por su edificio al prestarnos esta tarde.